grabar y vamos a compartir pantalla. Ya, Pablo. Entonces, estábamos en esa. Esta cuestión, bla, 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 bla. Estamos por acá. Por ahí estamos. Habíamos especificado algunas cosas sobre el banco. Bueno, pero a ver, básicamente lo que habíamos hecho en la clase anterior, ¿no es cierto? Tenía que ver con esto que está acá, ¿ok? Habíamos profundizado de nuevo el asunto este de la distinta vida útil de los proyectos. Esencialmente, ¿no es cierto? Como te digo, ayer en la clase anterior, ¿no es cierto? Lo que hicimos fue explicar, ¿no es cierto?, por qué estos cambios, ¿no es cierto?, por qué se producen estos cambios, ¿ok? Y bueno, lo vimos con ejemplos. Aquí hay un ejemplo, ¿ok? De hecho, este ejemplo está corregido. Toma, para que sepáis. La clase anterior, ¿no es cierto?, yo me equivoqué. O sea, venía con errores, no sé si me equivoqué yo o qué, pero venía con errores esta planilla de cálculo, ¿no es cierto? Este ejemplo que mostramos aquí. En este ejemplo, ¿no es cierto?, hay una explicación un poco de lo que yo les explicaba en la clase anterior, ¿no es cierto? Dijimos, mira, comparemos tres proyectos. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál hacemos? Desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del puro PAN, ¿no es cierto?, uno puede decir, mira, bueno, habrá que hacer, ¿no es cierto?, el proyecto B. Entonces, pero ojo, el proyecto B es el más caro de todos, ¿no es cierto?, que si yo, es más largo, ¿cachai? Tiene un montón de atados, ¿ok? Por ahí, en la conversación de ayer, ¿no es cierto?, se dijo, bueno, una de las cosas que habíamos especificado ayer, ¿no es cierto?, en la clase anterior, ¿no es cierto?, era decir, bueno, la TIR, si para algo sirve, ¿no es cierto?, es para hacer un ranking de proyectos, que es lo que me conviene más hacer. Desde el punto de vista del ranking de proyectos, ¿no es cierto?, de decir, bueno, claro, ¿no es cierto?, si yo enfrento más restricciones, ¿no es cierto?, que el hecho que sea con pan positivo el proyecto, uno puede decir, bueno, tenemos restricciones financieras, presupuestarias, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces en ese caso lo que me convendría hacer, ¿no es cierto?, es, fíjate tú, ¿no es cierto?, que el proyecto que tiene una mejor TIR es el proyecto C. ¿Cachai? Si fuera por VAN, yo haría el proyecto B, y si fuera por TIR, yo haría el proyecto C. Ajá. Sí, 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 se entiende, profe. ¿Cachai? O sea, la curva de demanda por inversiones, ¿no es cierto?, debería ser primero el proyecto C, después el proyecto A y después el proyecto B. ¿Ok? Ya aquí tenemos un problema, ¿no es cierto? Es decir, puta, pero ¿cómo? El VAN me da una indicación, ¿no es cierto? Y la TIR me da otra indicación. ¿Cómo es la weá? Diría uno. Es muy simple, ¿no es cierto? Entonces uno diría, bueno, a ver, aquí el problema que tiene esto, ¿no es cierto?, es que tiene vidas útiles distintas, ¿ok? Una de las cosas que enfatizamos muchísimo en la clase anterior, ¿no es cierto?, fue decir, mira, esto no puede ocurrir, ¿ok? Porque lo que ocurre acá, ¿no es cierto?, es que en realidad los activos, las inversiones que se hacen, ¿no es cierto?, en realidad no llevan a un punto muerto. Es decir, supongamos que tú haces un proyecto para cualquier cosa, ¿no es cierto?, no sé, un restaurante para veganos, qué sé yo, una fábrica de bufantes para ir de cocote pelado, lo que sea. Después de que terminas de hacer el proyecto, una primera pregunta sería, ¿por qué terminan los proyectos? ¿Por qué termina un proyecto? ¿Por qué termina un proyecto? Bueno, uno podría decir, bueno, porque los equipos, qué sé yo, se envejecen, ¿no es cierto?, qué sé yo, se deprecian, ¿no es cierto?, las maquinarias, porque, qué sé yo, porque los edificios, ¿no es cierto?, por la razón que sea, ¿no es cierto? Pero momento, y si pasa eso, ¿no es cierto?, ¿no será el momento de reinvertir en el proyecto? ¿De hacerlo de nuevo, por ejemplo? ¿O dedicarse a otra cosa? ¿Qué es lo relevante que uno podría hacer respecto, ¿no es cierto?, de la continuidad de un proyecto? ¿Te das cuenta? O sea, aquí fíjate que este proyecto dura 3 años, ¿no es cierto? Y fin. Y si aquí compramos un terreno, por ejemplo, qué sé yo, fin, se acabó el terreno. Bueno, uno lo que podría ocurrir, ¿no es cierto?, es que uno decidiera venderlo, ¿no es cierto?, o hacer otro proyecto, o hacer otra cosa en el mismo lugar. El problema que tenemos con esto, ¿no es cierto?, lo que explicamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, es que en realidad esto es una situación poco realista. Para empezar, es poco realista. Ese es el primer problema. Las vidas útiles distintas, ¿no es cierto?, suponen, pues lo que nos está diciendo eso, ¿no es cierto?, que estamos teniendo una base de comparación que es inconsistente. No sabemos por qué se acaba un proyecto, ni sabemos qué es lo que sigue después de un proyecto. ¿Te das cuenta? O sea, por ejemplo, que si tú dices, mira, yo tengo, no sé, una flota pesquera, ¿no es cierto?, que si yo voy a pescar todos los pescados. Fantástico. El problema está, ¿no es cierto?, que cuando se acaban los pescados, ¿no es cierto?, ¿qué haces con los barcos?
Fíjate que uno podría decir, bueno, yo voy a pescar solamente la tasa de crecimiento de la biomasa, o sea, voy a pescar pocos pescados, ¿no es cierto?, de modo tal de que yo pueda pescarlos para siempre. ¿Eso se puede comparar con explotarlos todos de un zapatazo? No. No sé si somos suficientemente convincentes. ¿Okay? El punto está, ¿no es cierto?, en que una solución para esto, ¿no es cierto?, es lo que explicamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, es proyectar el infinito, es suponer que los proyectos son simplemente replicables, y que si yo puedo replicar el proyecto, ¿no es cierto?, significa que yo puedo hacer que el proyecto A, significa, ¿no es cierto?, que al quinto año yo hago de nuevo el proyecto A, así de corto, y sigo haciéndolo hasta el infinito. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con el proyecto B, ¿no es cierto?, al octavo año, y lo replico de nuevo, y el proyecto C, y lo hago de nuevo. Si no hay información en contrario, ¿no es cierto?, eso parece ser el supuesto más razonable, o sea, porque un proyecto no tiene por qué acabarse en teoría. ¿Ok? Ah, profe, entonces el cálculo de el por qué termina el proyecto básicamente sería por la teoría. ¿Por qué O sea, por ejemplo, inconsistente? si... Simplemente porque es inconsistente. O sea, piénsalo de esta manera. O Ah, sea, perfecto. ya te he dado varios ejemplos, digamos, pero piensa, por ejemplo, que si tú decís, mira, ¿sabes qué más? No voy a plantar tomate. O sea, ya, voy a plantar tomate. Y supón que tú decides, no sé, para plantar tomate necesito comprar un terreno. Después del primer año, ¿qué pasa? Vendí el terreno. O sea, es que por eso tendría que tener la idea primero de que, no sé, luego de 3 años de plantar tomate lo voy a vender, ¿o no? ¿Es por eso? Claro, ¿y por qué voy a hacer eso? Ah, claro, puede ser, no sé, por un cambio de mercado o Pero cualquier otra puro cosa. supositorio. O sea, lo normal sería, ¿no es cierto?, decir, bueno, ¿qué pasa si me dedico a plantar tomates? Claro. Dedicarse a plantar tomates, ¿no es cierto?, significa replicar el proyecto al infinito. ¿Te das cuenta? Ajá. O sea, es raro que alguien decida, ¿no es cierto?, es raro. Primero es raro, ¿no es cierto?, decir, voy a plantar tomates este año. O sea, porque se me ocurrió, nomás simplemente, ¿no es cierto? Y entonces el año que sigue, no sé, voy a trabajar qué sé yo, de jornalero. Pero todavía, uno tendría que decir, oye, pero ¿y qué pasa, ¿no es cierto?, con los activos que yo compré, ¿no es cierto?, cuando inicié el proyecto Tomate. Fíjate que ahí aparece una cuestión súper extraña, ¿no es cierto? Porque uno puede decir, mira, a ver, si yo compro, por ejemplo, el terreno, ¿no es cierto?, y no digo nada que es lo que ocurre después, ¿no es cierto?, resulta que ese proyecto de plantar tomates, habiendo comprado terreno, te va a salir negativo de todas maneras, ¿no es cierto? ¿O no? O sea, Eh, sí. sí, a menos que me digas, mira, ¿sabes que voy a vender el terreno después? A lo mejor no. Ujú. Pero en ese caso, ¿no es cierto?, va a aparecer alguien que te diga, oye, pero ¿y si en vez de comprar terreno para después venderlo, ¿por qué no arrendáis un terreno? ¿Y qué diferencia hay entre una cosa y la otra? ¿Cacháis? ¿Cacháis que aparecen problemas raros ahí en ese asunto? O sea, Sí. de hecho, ¿no es cierto?, si yo decido plantar tomates hoy día, ¿no es cierto?, para después, no sé, vender el terreno, ¿por qué? Estáis partiendo de la base que el negocio es malo. Entonces, ¿para qué lo hacís? Bien, por esas razones, ¿no es cierto?, como les digo, de hecho, ¿no es cierto?, técnicamente, ¿no es cierto?, uno podría incorporar la idea, ¿no es cierto?, por ejemplo, de las oportunidades únicas. Pero incluso en ese caso, ¿no es cierto?, tú tienes el problema, ¿no es cierto?, de qué es lo que sigue después. O sea, supongamos, por ejemplo, que si yo, no sé, tú eres dueño de una flota de buses, por decirte algo, ¿ok? Y tú tenés como política, supongamos que tú eres dueño de Turbus. Turbus compra buses cada 5 años, ¿cachai? Nunca voy a encontrar buses viejos en Turbus, porque los compra todos cada 5 años, ¿ok? Al quinto año lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que obtiene un precio de reventa que es bastante bueno, ¿no es cierto? Y en la práctica, ¿no es cierto?, ellos obtienen, ¿no es cierto?, que si yo, un equilibrio que es bastante, que a ellos les debe resultar bien, porque lo hacen hace muchos años esa cuestión. Pero supongamos que Turbus, ¿no es cierto?, está comprando buses cada 5 años, ¿no es cierto? Y de repente alguien le dice, hoy un empresario va y le dice, ¿sabe qué, Turbus? Yo compré un bus, ¿no es cierto?, para llevar minero, ¿no es cierto? Lo alcancé a usar un año, ¿no es cierto?, y se me acabó el contrato, te lo vendo. El bus ya está usado, tiene un año. Entonces uno podría decir, ah, bueno, me lo vende barato. Pregunta, ¿es, ¿tengo que evaluar el puro bus solamente?
¿Contra qué lo comparo eso? ¿Cuál es la comparación de eso? ¿Cuál es mi alternativa? Fíjate que aún ¿Comprarse cuando se un bus trata... nuevo? ¿Ah? ¿Un bus nuevo o no? ¿Un bus nuevo? Ah, ah, ah. Fíjate que si tú lo que haces, ¿no es cierto?, es comprar ahora un bus usado, ¿no es cierto?, que, si yo, que es una oportunidad única, porque no podéis contar con que siempre van a aparecer buses usados para comprarlo, tú vas a decir, mira, compro ahora un bus, esta oportunidad única, pero después lo que voy a seguir haciendo va a seguir comprando buses nuevos. Solo que el próximo bus lo voy a comprar en 4 años más. ¿Te das cuenta? Porque el bus que estoy comprando ya tiene un año de uso. ¿Te das cuenta? Eso lo comparo con mi política de comprar buses cada 5 años. Pero de nuevo, el plazo de evaluación del proyecto, ¿no es cierto?, no puede ser comparar con un bus nuevo con un bus usado un año solamente, porque de nuevo te quedan plazos distintos y porque de hecho no es realista la opción. ¿Te das cuenta? No es realista, ese es el problema. ¿Ok? En los proyectos no ocurre que se acaben así abruptamente y eso sería todo. ¿Cachai? Si tú compras un bus usado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa después cuando tenga que darlo de baja? Bueno, si tenéis que darlo de baja, ¿no es cierto? Vais a tener que comprar otro bus, otro nuevo, o vaya a salir a buscar un usado. ¿Cachai? Que la cuestión no es tan papaya como parece, Ricardo. Yo con Ricardo. ¿Estamos, Profe, Chancho? estamos. Sí, Estamos profe. en Yuco, ¿sí? Bueno, acá tengo exactamente algo como eso, ¿no es cierto? Tengo 3 proyectos de distinta duración, ¿no es cierto? Los que calculé el BAN. Según el BAN, el mejor proyecto es el proyecto B. Según la TIR, el mejor proyecto es el proyecto C. Eso ya nos está diciendo, weón, tenéis la zorra. Aquí tenéis un problema. ¿Ok? Alguien en la clase anterior me dijo, puta, no, pero yo hago el proyecto C, ¿no es cierto? Porque en realidad la inversión yo la pago en 3 años. Bueno, si es por eso el proyecto A la pagáis en menos de 3 años, en 2 años y medio. Igual que el C, bueno, la pagáis en 1 año y medio, ya, ok. Y me metió la tasa interna, y me metió, ¿no es cierto?, el periodo de recuperación del capital. No tiene que ver con nada, por supuesto, pero no importa. Pero podría ser un criterio también, ¿no es cierto? El problema es, ¿no es cierto?, que, de nuevo, ¿no es cierto?, lo que tenéis que hacer es hacer comparables los periodos, ¿ok? Entonces, el supuesto que nosotros hacemos es que este lo replicamos infinitas veces, este otro también, este otro también. Y entonces calculamos los van al infinito. Significa hacer proyectos B para siempre, proyectos A para siempre, da lo mismo, ¿no es cierto?, la duración que tengan cada uno, porque en el infinito son todos iguales, ¿ok? Uh, explicamos cómo se obtiene. El problema que tiene eso, ¿no es cierto?, es que uno tiene que obtener una tasa de descuento apropiada para ese problema, ¿ok? Eso fue lo que estuvimos explicando en la clase anterior, ¿ok? Dijimos, bueno, a ver, si la tasa de descuento, ¿no es cierto?, es del 8% anual, ¿no es cierto?, entonces, bueno, este proyecto que tiene acá, ¿no es cierto?, va a tener, ¿no es cierto?, va a tener, ¿cómo se llama?, va a tener 3 años de maduración, ¿no es cierto?, de ejecución del proyecto. Eso significa, ¿no es cierto?, que hacerlo cada 3 años, este proyecto, ¿no es cierto?, hacerlo cada 3 años, me va a representar, ¿no es cierto?, una tasa de interés distinta. Lo que yo voy a tener, ¿no es cierto?, es este BAN cada 3 años. ¿Te das cuenta? Yo estoy parado en el año 0, ¿no es así? En el año 0 tengo un BAN de 215, ¿ok? Y, ¿no es cierto?, eso significa que el año 4 voy a tener otro 215. ¿Te das cuenta? Y en el año 7 voy a tener otro 215, y así sucesivamente. La tasa de descuento pertinente, ¿no es cierto?, entonces va a ser la tasa de interés compuesta entre 3 años. Eso es lo que estuvimos enseñando en la clase anterior, ¿no es cierto? Y que yo supongo que Ricardo y los demás, ¿no es cierto?, habrán quedado claritos con ese tema, ¿no es cierto? Y a ti, Pablo, por no venir a la clase anterior, entonces te doy la chucha. Ya. Qué gracioso el juego. Ya, No, profe, sí, tengo que ver el video en la clase anterior. sí, te estoy obligando a ver el video en realidad, ese es el punto. Lo mismo pasa con la tasa de descuento, ¿no es cierto?, del proyecto A. Este proyecto, ¿no es cierto?, se repite cada 5 años, ¿no es cierto? Eso significa que el año 0, ¿no es cierto?, yo tengo un BAN de 597, al año 6 voy a tener otros 597, ¿no es cierto?, y así sucesivamente. ¿Te das cuenta? Entonces tengo que calcular una tasa de interés equivalente. Más o menos, si tú te das cuenta, ¿no es cierto?, la tasa de descuento pertinente para este caso, ¿no es cierto?, más o menos va a ser alrededor del 25%.
Tú me vas a decir, no, pero profe, pero 3 por 8 son 24, pero esa no es la forma de componer tasas. ¿Ok? Créeme, es como alrededor del 25% de la tasa de descuento de esto. Fíjate, ¿no es cierto?, que en este otro caso, ¿no es cierto?, va a tener una tasa de descuento de alrededor del 35%. ¿Te das cuenta? No, sorry. Una tasa de interés del 45% más o menos. Y en este otro proyecto, ¿no es cierto?, que tiene ahora, ¿no es cierto?, fíjate tú, ¿no es cierto?, que tiene 8 periodos para adelante, ¿no es cierto?, aquí va a tener una tasa superior cercana al 60%. 57% por ahí. Entonces, te cambian las tasas de descuento, ¿no es cierto?, cuando tú haces este van al infinito. ¿Ok? Y fíjate lo que tú obtienes acá. Fíjate, ¿no es cierto?, que aquí calculé, que a todos estos estaban equivocados los cálculos que habíamos visto ayer. Fíjate, ¿no es cierto?, que replicar el proyecto al infinito significa que el van al infinito del proyecto A es de 1272. El van del proyecto al infinito, proyecto B al infinito es 818. El van del proyecto C al infinito es de 829. Y entonces, sorpresa, lo que te conviene hacer a ti es el proyecto A. ¿Qué tal? ¿La viste pasar o no? Fíjate que el No, van te profe. decía haga el proyecto B, porque el que tiene mayor van. La TIR te decía haga el proyecto C, porque tiene la mayor TIR. Pero el van al infinito mayor es el del proyecto A. Chan, cha, chan, cha, 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 chan. Es bien importante este asunto. Aquí vamos a tener, aquí hay un ejercicio más, ¿no es cierto?, que es el valor anual equivalente. ¿Ok? Este es otro indicador, ¿no es cierto?, que es muy usual, ¿no es cierto?, que es especialmente pertinente para que si fueran costos de esta cuestión. Lo vamos a ver más adelante en un ratito más, ¿no es cierto? Por ahora, fíjate, ¿no es cierto?, que, de nuevo, el valor anual equivalente más alto, ¿no es cierto?, es el del proyecto B. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, que sea el más rentable. El más rentable sigue siendo este que está acá. Grave problema, ¿no es cierto? Fíjate, ¿no es cierto?, que simplemente hacer comparables en vida útil los proyectos te cambia el ranking de proyectos. Sigamos. Bueno, ahí está la cuestión de la TIR, ¿no es cierto? Si nosotros hubiéramos ordenado por TIR, ¿no es cierto?, tendríamos que haber hecho el proyecto C primero, ¿no es cierto?, después haber agregado el proyecto A, ¿no es cierto?, y después haber agregado el proyecto B, no me acuerdo, el C, el A y después el B. ¿Te das cuenta? Por TIR. La TIR, ¿no es cierto?, normalmente lo asocia, ¿no es cierto?, qué sé yo, de hecho, ustedes lo ven, eso en macroeconomía, ¿no es cierto?, en macro 1, les dicen la demanda por inversiones. ¿Cómo es la demanda por inversiones? Bueno, la demanda por inversiones, ¿no es cierto?, como siempre, ¿no es cierto?, significa que tú haces primero los proyectos más rentables y después vas haciendo ordenadamente los proyectos menos rentables para abajo. Esto que está acá es una demanda por inversiones. Pero es engañosa, fíjate tú. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que es una mala solución la TIR. Sigamos. Bueno, esto debe haber estado en esta clase, ¿no es cierto?, porque hablamos, ya dijimos, ¿no es cierto?, que si yo que el IBAN tenía problemas, ¿no es cierto?, el problema de las PIR múltiples, el cruce de Fischer, este tipo de cuestiones. De hecho, alcanzamos a hacer un ejercicio donde aparecía un cruce de Fischer clarito. ¿Okay? En fin. Y aquí aparece como problema, ¿no es cierto?, el problema de identificación de la restricción de manera periódica. ¿Ok? O sea, es decir, ¿por qué un proyecto se acaba en algún minuto y no sigue al infinito? ¿Ok? Una solución para este problema, ¿no es cierto?, y que nos puede entregar, ¿no es cierto?, un ranking razonable de proyectos, ¿no es cierto?, es calcular este indicador que está acá, el IBAN. El IBAN no es mi compadre el Paredes que está de candidato a alcalde. El IBAN es el índice del BAN. ¿Estamos claros? El índice del BAN, ¿no es cierto?, es simplemente calcular el BAN partido por la inversión inicial. O sea, lo que obtenemos con este indicador, chanchitos, es el aumento en riqueza por peso gastado en un proyecto, por peso invertido en un proyecto. ¿Estamos chanchos? Más adelante, aquí está explicado el asunto del MAN.
Y aquí tengo un ejemplo, ¿no es cierto?, en que está clarito el problema, ¿ok? O sea, aquí aparece, ¿no es cierto?, una restricción financiera, ¿ok? Supongamos que el gobierno dice solo puede invertir 10 unidades monetarias, ¿no es cierto?, que si yo, no sé, millones de dólares, por decirte algo, ¿no es cierto? Eh, y entonces tengo 3 proyectos competitivos, ¿ok? Tengo el proyecto A, ¿no es cierto?, que supone invertir 10 para obtener 30 el primer año, en 5 al que sigue. El proyecto B, ¿no es cierto?, que tiene 5 de inversión, 5 y 20. El proyecto C, 5 de inversión, 5 y 15. ¿Ok? En este proyecto, ¿no es cierto?, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que aquí en este ejemplo, ¿no es cierto?, yo deliberadamente puse proyectos de la misma vida útil, por lo tanto son comparables. ¿Ok? Aquí da lo mismo que los hagamos al infinito o no, ¿no es cierto?, porque son proyectos de la misma vida útil, por lo tanto, ¿no es cierto?, van a tener el mismo indicador, ¿no es cierto?, que si fueran, si estuvieran evaluados al infinito. ¿Ok? Entonces, fíjate lo que dice acá abajo. Si seguimos la regla de la TIP, debemos ejecutar el proyecto A. Claro, tiene la TIP más alta. ¿Cierto? El proyecto A tiene la TIP más alta. ¿Sí? Pero fíjate lo que pasa acá. Si ejecutamos B y C, el VAN es mayor. Fíjate, ¿no es cierto?, que si yo, acuérdate que puedo invertir 10. Bueno, yo tengo que elegir entre hacer el proyecto A o hacer el proyecto B y C. Si hago el proyecto B y C, ¿no es cierto?, mira lo que me ocurre. Los VAN. El VAN, ¿no es cierto?, sumado, recuerda que los VAN suman, ¿no es cierto?, me da 28. Es más que hacer el proyecto A. Fíjate que como las TIR no son aditivas, ¿no es cierto?, yo no puedo decir cuánto es mi TIR de 2 proyectos. ¿Te das cuenta? O sea, que tenga 156 o 130%, ¿no es cierto?, nos da exactamente lo mismo. Yo no puedo decir, entonces la inversión es 286. Eso no. ¿Te das cuenta? O sea, las TIR no suman. El criterio, de nuevo, volvemos al VAN, en este caso, ¿no es cierto? Entonces veo que me conviene invertir, ¿no es cierto?, en B y C, por el VAN. Por la TIR, me habría convenido hacer el proyecto A, pero en realidad me conviene hacer los proyectos B y C. Fíjate que esa es la información que me provee el IBAN. El IBAN te dice, mira, ahí está el IBAN. El IBAN dice, ¿no es cierto?, que el proyecto B es el mejor de todos. Le sigue el proyecto C. Y recién después aparece el proyecto A. ¿Estamos, Chancho? Estamos, profe. Ricardo, Pablo, ¿estamos claritos en este punto? Sí, sí. Sí, profe, sí. Fantástico. Entonces, ¿no es cierto?, estamos al después, ¿no es cierto? Con el IBAN, entonces tenemos, de hecho, atención, chanchitos, una de las cosas que ocurre en el Sistema Nacional de Inversiones, ¿no es cierto?, que es un tema que van a ver en el curso de proyecto, ¿no es cierto?, si es que lo toman conmigo el próximo semestre, o no sé, algún día cuando se dicte. El IBAN, ¿no es cierto?, de hecho, es uno de los indicadores que les pide el Sistema Nacional de Inversiones. Cuando ustedes llenan la ficha del Banco Integrado Proyecto, ¿no es cierto?, uno de los indicadores que le pide el sistema es el IBAN, el índice del BAN, justamente por cuestiones como esta. Lo malo de este asunto, chanchito, es que incluso en este caso, ¿no es cierto?, igual esta regla no es suficientemente buena. Mira el ejemplo que tengo acá. Aquí la restricción, ¿no es cierto?, dice que no se puede invertir más de 10 unidades monetarias en cada año. Entonces ahora yo tengo 4 proyectos y tengo los mismos periodos de tiempo, pero ojo, ahora no es que yo no pueda invertir más de 10 unidades monetarias, puedo invertir 10 unidades monetarias en cada año. Fíjate lo que nos ocurre acá. Aquí, ¿no es cierto?, lo único que pasó es que yo agregué un proyecto más, nada más. ¿Te das cuenta? Y entonces, ¿no es cierto?, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, a mí me tocaba hacer, ¿no es cierto?, los proyectos B y C. ¿No es así? Hasta aquí, hasta el proyecto C, ¿no es cierto?, la información que tengo es la misma que tenía en el cuadro anterior. ¿Ok? Y siguiendo esa recomendación, ¿no es cierto?, por el IBAN y la cacha del SPA, ¿no es cierto?, resulta, ¿no es cierto?, que yo tenía que hacer los proyectos B y C. Fíjate, ¿no es cierto?, lo que nos ocurre acá. Si yo hago B y C, ¿no es cierto?, yo no puedo hacer el proyecto D en el T1. ¿Por qué? Porque el proyecto D me requiere invertir 40
en el periodo 1. ¿Te das cuenta? Y el flujo de caja que yo tengo, ¿no es cierto?, es 10, ¿no es cierto? O sea, la rentabilidad de estos dos proyectos sumados, ¿no es cierto?, me da 10, más los 10 que puedo invertir, ¿no es cierto?, llego a 20. No puedo gastar 40 en inversión. Pero si yo hago el proyecto A, fíjate lo que me pasa. Yo invierto 10 aquí, puedo, y me genera 30 en el periodo 1, más los 10 que tengo, puedo invertir en el proyecto D. Ahí. Y con eso, ¿no es cierto?, hace posible ejecutar el proyecto D, ¿no es cierto?, que tiene una rentabilidad en 2, igual a 60. Fíjate la media rentabilidad que tiene este proyecto. Yo pago en un solo periodo la inversión inicial. ¿Ok? Bueno, ahí está. Dice, se hace el proyecto A, entonces el flujo de A permite hacer D en T igual 1. Esa estrategia es mejor en valor presente. Claro, si tú sumas el BAN del proyecto A, 21, ¿no es cierto?, más el BAN del proyecto 2, del proyecto D, ¿no es cierto?, te queda en 34. De coco, ¿no? Los BAN son sumados. Ya, ok. O sea, tú alguien me va a decir, oiga, la media gracia, bueno, no sé, ya lo mismo. um, ¿Qué es lo que nos dice esto? Bueno, el Iván, ¿no es cierto?, me dice una información que es bastante estúpida, ¿no es cierto?, me dice, mira, en realidad el proyecto D, ¿no es cierto?, es bastante malito. ¿Te das cuenta? Sigue siendo cierto que el mejor proyecto es el B, después el C, después el A, y al final el D. Pero fíjate, ¿no es cierto?, que si yo hago los proyectos A y D, ¿no es cierto?, mi Iván es mayor. Sigue siendo cierto que el criterio final, ¿no es cierto?, es el incremento en la riqueza del inversionista. ¿Te das cuenta? ¿A qué vamos con esto? Bueno, llegamos a una conclusión triste. En la medida que uno va incorporando restricciones, ¿no es cierto? Fíjate que el único cambio que hicimos, ¿no es cierto?, fue decir, mira, de la situación al principio dijimos, mira, lo que ocurre, ¿no es cierto?, allá en el principio, es que podemos invertir 10. Ya, pero ¿y si podemos invertir 10 en cada año? Ese fue el único cambio que hice. En la medida que yo voy incorporando restricciones, ¿no es cierto?, a los problemas de evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, el problema se me hace cada vez más inmanejable. ¿Te das cuenta? Supón, por ejemplo, que si yo que empezáis a agregar proyectos, ¿no es cierto?, que si yo que tengan rentabilidad social al tiempo, o que si yo, o proyectos, ¿no es cierto?, que tú puedes posponer. Te queda la cagada. ¿Cachai? Traducido al castellano. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de ciertas características de ciertos proyectos que ustedes, si lo meten ese dato, ¿no es cierto?, en un problema como este, les queda, pero la ocasión está más grande. La solución, ustedes la vieron, ¿no es cierto?, probablemente me imagino que en programación lineal, ¿cómo le llaman? La administración de operaciones, creo, operaciones o algo por el estilo. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Vieron operaciones? Sí, profe, sí tuvimos investigación de operaciones con el profe Viera. Con el JOTE, ya. Claro, que hueve al JOTE con el problema de operaciones, ya. No, pero está bien, el JOTE le pega al cocinado. La solución en ese caso, ¿no es cierto?, es someter la cartera a método de programación lineal. O sea, en la práctica tú tienes que incorporar todas las restricciones a un mapa, ver qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con distintas combinaciones, pero además este mapa es bien complicadito, te lo digo al tiro, porque es intertemporal. O sea, normalmente la programación lineal se diseña para problemas estáticos en el tiempo. Pues si tú le agregas el tiempo entre medio y que la caga. Mira, esta cuestión, ¿no es cierto?, hace como 30 años atrás, claro, antes de venir para acá, yo estaba recién me había titulado, ¿no es cierto?, qué sé yo, bueno, había terminado de estudiar muchos años antes, ¿no es cierto?, pero no había sacado el título, ¿no es cierto? Pero cuando llegó la democracia en Chile, yo me apuré en sacar el título y la hueá para trabajar, ya, fin. La cuestión es que una de las primeras pegas que estuve trabajando, ¿no es cierto?, fue en la división de inversiones, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud, Cacho. Cacho, ahí se maneja muchísima plata, ¿no es cierto?, que si yo había mucho, bueno, en fin, da lo mismo. Lo concreto es que nos encontramos con un problema como este, ¿ok? Nos encontramos con dos proyectos súper parecidos, ¿no es cierto?, que eran rehabilitaciones de hospitales, uno en San Fernando y el otro en Curicó, ¿ok?
van muy parecidos, qué sé yo, plazo de ejecución, estaba todo muy parecido, ¿cierto? Eran dos hospitales muy parecidos, las poblaciones son muy parecidas, y no había cómo decidirse. Hay algunos que apostaban por Curicó, otros por San Fernando, qué sé yo. Finalmente el problema llegó donde el ministro. El ministro va y mira el proyecto, la cuestión es, dice, puta, ustedes son huevones, ¿ok? Hay que hacer el de Curicó, pues, bueno. Ah, chucha, ¿y cómo tan fácil? Claro, pues en Curicó hay elecciones el próximo año. Toma. Cuando se trata de decisiones políticas en un gobierno, chanchitos, resulta que también te aparecen ese tipo de restricciones. ¿Qué pasa si hay una región, por ejemplo, que nunca presenta muy buenos proyectos, o que es una región chica? ¿Cachai? Una región chica no puede competir en rentabilidad de los proyectos, ¿no es cierto?, qué sé yo, con los proyectos que se generan en regiones grandes. Eso ya lo conversamos alguna vez, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se entiende, cachai, que, qué sé yo, que cueste tanto financiar un embalse de 100 millones de dólares en Arica, ¿no es cierto?, y tú le pones 700 millones de dólares al año al Plan Santiago? Bueno, fácil, ¿no es cierto?, porque ocurre que Arica es una región de este porte, ¿no es cierto?, y la rentabilidad de los 100 millones de dólares en Arica es así. ¿Pero podía hacer eso? Políticamente la respuesta es no. ¿Cachai? Aparecen las restricciones, estas restricciones adicionales, ¿no es cierto? Tú decís, mira, la inversión no puede ser nula. Claro, o sea, tú no podés, si tú tenés una cartera de inversiones que está en distintas regiones del país, no podéis dejar una región sin inversiones. Aparece otra restricción más en esta cuestión. Lo hace absolutamente intratable el problema. ¿Te das cuenta? Bien, ¿esto pasa solamente en la administración pública porque está llena de políticos? Mentira. Lo que habíamos dicho al principio de esta cosa, ¿no es cierto?, es que, cuidado, ¿no es cierto?, este tipo de problemas, ¿no es cierto?, los encuentran en cualquier tipo de organización, incluso las privadas, las empresas. ¿Qué significa eso, tranquilos? Significa, traducido al castellano, ¿no es cierto?, de que en realidad esta metodología, ¿no es cierto?, fíjate la frase al final, esto obliga a centralizar las decisiones de inversión, obliga a centralizar las decisiones de inversión. El presupuesto de inversiones, ¿no es cierto?, de cualquier organización decente, se tiene que programar con anticipación, de manera centralizada, porque no tienes ningún indicador válido, completamente válido de ranking. Siempre podrías encontrar excepciones, ¿no es cierto?, o casos en los cuales no te conviene, en que tú puedes necesitar tomar una decisión, ¿no es cierto?, que sea más conveniente, bajo otros criterios, ¿no es cierto?, que la simple indicación por IBAN. De hecho, hace años atrás, ¿no es cierto?, conversaba con el subsecretario de Planificación, ¿no es cierto? El Ministerio de Desarrollo Social, antes del Ministerio de Planificación, es el que está a cargo, ¿no es cierto?, del Sistema Nacional de Inversión, administra el Banco Integrado de Proyectos. Y alguna vez conversando sobre la importancia de la rentabilidad de los proyectos, qué sé yo qué, ¿no es cierto? El buen me dijo, mira, sí, el problema está, bueno, en que si yo me fijo en rentabilidad, pues, bueno, resulta que lo único que tendría que hacer es financiar proyectos en educación y salud, y lo demás, chao. No hay nada en Chile que pueda competir con la rentabilidad de salud y educación. ¿Qué tal? ¿A qué está haciendo referencia con eso el señor ministro? Digo, claro, el ministro. Exactamente esto mismo. A las muchísimas restricciones que tiene la decisión de inversiones. De hecho, lo hemos dicho en muchas oportunidades, ¿cierto?, que sé yo, hoy día, ¿no es cierto?, en el mundo moderno, ¿no es cierto?, que sé yo, tú tienes un montón de cosas, ¿no es cierto?, que funcionan justamente de esta manera. O sea, ¿por qué Facebook, ¿no es cierto?, pagó 8.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, por comprarse WhatsApp? ¿Por qué fue eso? Pensaba que iba a hacer un negocio con WhatsApp, que iba a cobrar por la web, ¿o no? No, pues fíjate tú, ¿no es cierto?, que lo que hizo cuando compró WhatsApp fue simplemente comprar una web, ¿cachai?, que apoyaba su negocio principal, de análisis de datos, ¿no es cierto?, de ventas de perfiles y cosas de ese estilo. ¿Te das cuenta? Entonces, buena práctica, ¿ok? De hecho,
En casa del herrero, cuchillo de palo. Yo muchas veces he dicho que esto tenemos que hacerlo en la universidad. La universidad no tiene sistema centralizado de decisión de inversión. No, pero en Arica hay varias empresas que tienen, o sea, las empresas mejor, que funcionan mejor, ¿no es cierto?, tienen este sistema. Todos los bancos para empezar, qué sé yo, empresas como Celite, por ejemplo, qué sé yo, todas esas empresas tienen torneos, ¿no es cierto?, para definir el presupuesto de inversiones del año siguiente. Por esta misma razón. ¿Ok? ¿Estamos, Chanchito? Sí, profe, una consulta. El IBAN no se puede sumar, ¿o no? No. El IBAN Ah, es un ok. índice. Es un índice, ¿no es Ah, ok, cierto? O sea, ok. no tiene sentido sumarle. ¿Cachai? Porque los Perfecto. numeradores son distintos. O sea, el denominador es distinto en cada caso. Ok. ¿Cachai? Los IBAN, ¿no es cierto?, de hecho, pueden ser calculados con tasas distintas de descuento, incluso. ¿Cachai? No tiene mucho sentido. Pero sirven, es un buen apoyo para tener alguna idea, ¿no es cierto?, del orden de una primera aproximación, ¿no es cierto?, al ranking de proyectos que uno puede tener. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, aquí esta pajita a lo mejor les puede servir. Eh, que tiene que ver en un cuadro resumen, ¿no es cierto?, de las diferencias entre evaluación privada y evaluación social. Nada que más, y esta cuestión no, más frita. Esto lo estuvimos viendo, ¿ok? Esto está sacado del Fontaine, de evaluación de proyectos. Tiene mucho más detalle de lo que vemos nosotros aquí en clase, o sea, esto es para posgrado. O sea, aquí, ¿no es cierto?, está claro, ¿no es cierto?, que está absolutamente fuera del alcance de ustedes por ahora. Eh, eso. Más caso, ¿no es cierto? Esa cuestión es horroroso, ¿no es cierto? Siempre mis alumnos se me quedan dormidos cuando vemos esa parte. Yo espero que a ustedes no les pase eso, así que por eso no lo vemos. No, eh, bueno, aquí está el caso, la cuestión de los salarios de reserva, los precios de la divisa, y aquí está lo que estábamos conversando sobre precios sombra. ¿Okay? Aquí hay un tema que lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que es la cuestión del valor del tiempo. O sea, y vamos a ver un par de temas más, vamos a ver un tema más, ¿no es cierto?, que es rentabilidad inmediata, y vamos a ver esta cuestión del tiempo, ¿ok? Para pasar a otros temas. Ya, ya, a esa cuestión, ¿no es cierto? Aquí está, el problema del momento óptimo, ¿ok? Este es otro problema, ¿no es cierto?, que uno encuentra, ¿no es cierto?, en general en evaluación de proyectos. Cuidado con esto, ¿no es cierto? También es un elemento común a los proyectos, y apuesto en mi cabeza está todo el partido que tampoco lo vieron. ¿Ustedes vieron momento óptimo en evaluación de proyectos? Yo no, profe. Ricardo. Momento óptimo. Creo Ah, que no, al igual que Pablo, creo que no. chiquitos, la cuestión es re simple. La cuestión es re simple, ¿no es cierto? El problema se resume en lo que dice acá, ¿ok? Se dice que el problema del momento óptimo o de los proyectos cuyos beneficios son independientes del tiempo de ejecución del proyecto. Dice, la mayor parte de los proyectos tienen un flujo de beneficios asociado al momento en que se realiza. Ejemplo, ustedes me dicen, voy a poner un café con piernas. Sí, ya nos pusimos huevones ya. No, pero digamos algo políticamente correcto, una panadería, ¿ok? ¿Qué es lo que van a proyectar ustedes como flujos de caja? Van a decir, bueno, el primer año, ¿no es cierto? Como estoy recién empezando, nadie me conoce, que si yo tengo que competir con otros huevones, ¿cachai? Voy a vender 100 el primer año. El segundo año, ¿no es cierto? Bueno, ya me voy a haber hecho algunos clientes, la gente ya me conoce, voy a vender 150. Al tercer año, voy a decir, bueno, ya tengo algunos contratitos aparte, que si yo voy a tener dónde distribuir, no sé, que si lo quiero, voy a tener ventas por 200. Y si me atraso un año, bueno, los primeros 100 van a ser en 2 años más. ¿Te das cuenta? Fíjate cómo evalúan ustedes proyectos. Dicen, el año 1, da lo mismo cuando sea ese año 1. El punto está, ¿no es cierto?, en que ustedes suponen una especie de curva de aprendizaje, de penetración comercial, una serie de cosas de ese estilo, que dependen del momento en que empieza el proyecto. ¿Te das cuenta? Eso es lo normal que uno cree, ¿no es cierto?, respecto a los proyectos. ¿No es así? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esa cuestión, no?
Sí, profe, sí, se El entendió. problema, ¿no es cierto?, es que hay algunos proyectos, ¿no es cierto?, cuyos beneficios son independientes del tiempo en que se ejecutan. Es decir, el flujo de beneficios depende de otras variables como la población, ingreso a la región, de impacto, movimiento de vehículos, etc. Fíjate lo que estamos diciendo. Y de hecho, ¿no es cierto?, aquí te lo dice. Este criterio está implícito en muchos proyectos públicos, como la instalación de juzgados, que están en función de la población, de consultorios y hospitales, que también están en función de la población atendida, digamos. Y está también explícito en ciertas inversiones privadas. Un supermercado, un mall o ciertas franquicias se instalan cuando la ciudad tiene un tamaño mínimo o el nivel de ingreso de la ciudad alcanza un determinado nivel. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Eh, eh, me, 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 me. ¿Por qué hace un par de años atrás recién se instaló el mall? ¿Por qué se instaló hace tan poco tiempo atrás un mall en Arica? Pablo, Ricardo. Puede ser porque Que los malls tienen, no apostaban por la ciudad. no sé, tienen 30 años en Santiago los malls. Claro, ¿Qué fue la weá que dijiste, Ricardo? que no apostaban por la ciudad. Es una weá de Puede apuesta. ser. No, o sea, hipotéticamente hablando. Hipotéticamente hablando, o sea, ¿tú crees que es un problema comercial esa cuestión? Claro. O sea, No está vender eso en y sumado Arica, que Arica ni vender, siquiera es zona franca tampoco. claro, esa weá, ¿no es cierto? Ya, malo, un cero. No, pues lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que ya tienen parametrizados sus boliches, ¿ok? ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Que para que se justifique la inversión de un mall, ¿no es cierto? ¿Cuánto se invirtió en el mall? Yo te lo digo, 20 millones de dólares. Aquí, para vender ropa, comida y cosas de ese estilo, y para poner en cine. Fíjate lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Para que se justifique la inversión en un mall, ¿no es cierto?, tú tienes que tener, ¿no es cierto?, tienes que justificar, ¿no es cierto?, tienes que tener ventas, ¿no es cierto?, que justifiquen una inversión como esa, la rentabilidad de 20 millones de dólares. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Y ya saben, ¿no es cierto?, de que en realidad un mall es rentable, ¿no es cierto?, cuando hay una cierta demanda solvente interesante. Demanda solvente. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que tiene que haber una cantidad suficiente de población con plata para que se justifique un mall. Antes que eso, no vale la pena, no es rentable. ¿Estamos claros? No depende, ¿no es cierto?, de la apuesta de que empecemos en Arica, que igual lo desarrollamos, que la weá. Depende de la cantidad de gente con plata que hay en el área de influencia. Y punto, y se acabó la historia. Cuando la comuna tenga esa cantidad de plata, de que esa cantidad de gente con plata, entonces se instala el mall. Y ese tipo de cosas pasan en un montón de cuestiones. De hecho, si ustedes, bueno, ustedes pueden acordarse. ¿Recuerdan ustedes que el líder, ¿no es cierto?, de ahí, Diego Portales, empezó como un econo? Sí, sí me acuerdo de eso. Bueno, ¿no es cierto? Y de repente cambió a líder. ¿Por qué cambió de econo a líder? ¿Quién se acuerda cómo era un econo? Ricardo, ¿cómo era el No, econo? no me acuerdo mucho. No, es que estaba chiquitito, pero Pero te a ver, llevaban el ¿cómo era por econo. dentro? No me acuerdo. Más que nada no me acuerdo. Bueno, el econo, ¿no es cierto? El econo es un formato de supermercado de conveniencia, ¿no es cierto? Pero tiene muy poco servicio. O sea, es muy poquito más que un galpón, ¿no es cierto?, donde la gente va a comprar, ¿no es cierto?, con caja. ¿Ok? Se vende más o menos lo mismo que en el líder, ¿no es cierto? Pero no tiene, qué sé yo, no tiene, ¿cómo se llama esto? No tiene locales comerciales al principio, no tiene servicios adicionales, qué sé yo, como el sencillito, como los cajeros automáticos, como ese tipo de cosas. Es simplemente una bodega, ¿no es cierto?, para comprar barato. Punto. Eso era un econo. Profe, como el Confinor, algo Claro. así. Confinor saca la idea, ¿no es cierto?, de los magnetismos de taller y esas cosas, ¿no es cierto? Esos Ujú. son supermercados, ¿no es cierto?, que se usan, ¿no es cierto?, en ciertos, de nuevo, ¿no es cierto?, en ciertas localidades. ¿Quién paga los servicios, qué sé yo, del restaurante, de la óptica, de qué sé yo, de la farmacia que había en el líder de Diego Portales? Bueno, la gente con más plata.
Para que esos servicios operen, ¿no es cierto?, tenéis que tener de nuevo población con plata que justifique invertir en una cuestión más grande. El paso de icono a líder es evolución de la actividad económica de la ciudad. Así de corto. Incluso franquicias como McDonald's, por ejemplo, ¿no es cierto?, se instalan en ciudades, ¿no es cierto?, solo en la medida que también pase lo mismo, de que haya un público, ¿no es cierto?, una cantidad de demanda solvente alrededor, ¿no es cierto?, que sea lo suficientemente atractiva como para eso. Corto y sencillo. ¿No me creen? Acuérdense las peloteras que hubieron ahora, que si yo hace poco, ¿no es cierto?, a final del año pasado en Santiago. ¿Se acuerdan de la alcaldesa La Pintana? La Pintana en Santiago, ¿no es cierto?, no tiene supermercados. Una comuna de Santiago no tiene supermercados. ¿Ustedes escucharon hablar al alcalde Recoleta por qué chucha estaba instalando las farmacias populares? ¿Qué dijo el alcalde Recoleta en esa oportunidad? Pablo Ricardo. ¿Qué motivó al alcalde Recoleta a Yo instalar las escuché farmacias populares? que la instaló, pero no escuché su discurso de... ¿Usted qué le Fue parece el la idea control. de Debe las ser, farmacias populares? Es por el control de los precios, profe, ¿no? De las farmacias. Por el control de los precios. ¿Ya? Claro, para controlar los precios. no, debe ser porque Que otras estaban muy farmacias altos. no se querían poner en la comuna, también puede ser, ¿no? Exactamente eso fue lo que dijo el alcalde Mm, Jadwe. El alcalde también. Jadwe dijo, ¿no es cierto? A mucha gente le puede parecer que esto sobra, ¿no es cierto? Que sé yo, porque hay farmacia en todos lados, que sé yo qué. Pero en Recoleta no hay ninguna farmacia de tienda, de cadena. Son puras farmacias chicas que son enfermas de cara. No hay ninguna farmacia ahumada, no hay ninguna Salcobrán, ni ninguna Cruz Verde. En San Ramón hay un solo cajero automático en una comisaría. ¿Por qué ocurre eso tan raro? Que en Santiago, que son 6 millones de huevones, digo 7 millones de santiaguinos, resulta que hay comunas enteras donde no hay un supermercado. En Puente Alto quemaron el único que había. Puente Alto, weón. Puente Alto tiene más de 400.000 habitantes. Y tenía un supermercado. Es menos que Arica. ¿Por qué eso, chanchitos? Es por esto. Porque hay mucha gente, ¿no es cierto?, que son todos los jóvenes pobres como ratas. No se justifica poner un supermercado, ni un mall, ni un cajero automático, ni una farmacia de cadena. En gran medida el negocio de las farmacias de cadena, ¿no es cierto?, es la venta de cosméticos, de, qué sé yo, de leceras, ¿no es cierto?, de juguetes, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, suplementos vitamínicos, ese tipo de cosas. Para vender remedios, ¿no es cierto?, ninguna farmacia de cadena se va a instalar en una comuna para vender remedios. ¿Ustedes ven a los habitantes de Recoleta comprando alimentos dietéticos o proteínas para superdeportistas? Ahí está, pues. No, pues, claro. ¿Te das cuenta? Bien, ¿queda claro el punto, chanchitos? El momento óptimo se refiere, ¿no es cierto? ¿Cómo evalúas tú un proyecto en esa condición? Bueno, aquí está un poco la idea. Mira, lo que yo muestro en este grafiquito, ¿no es cierto? Que está re feo el gráfico culiado, pero bueno. Disculpen el lenguaje técnico, ¿no es cierto? Porque lo que pasa es que cuando en estas clases por Zoom, ¿no es cierto?, uno se siente como que está explicando las cosas en vivo e indirecto a veces, ¿no? Entonces, como los dos son hombres, ¿no es cierto?, supongo que no les molesta el lenguaje técnico, digamos. Pero bueno, mira, No, 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 para profe, nada, está bien. dale mira, nomás. ¿qué es lo que ocurre acá, chanquitos? Observa lo que tengo en este monito. Lo que te estoy diciendo, ¿no es cierto?, es que si yo hago, que si yo la inversión en el año cero, ¿no es cierto?, por ejemplo, yo voy a recoger, esta es la función de beneficio. Esto depende de la población, de la cantidad de plata que tenga la gente, ¿cachai? Ese tipo de cosas que no tiene nada que ver con el negocio, con el proyecto. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que ocurre acá, no es cierto? Si tú conoces de este asunto, ¿no es cierto?, entonces tú dices, mira, voy a instalar, ¿no es cierto?, un juzgado.
Si yo lo instalo en el año 0, ¿no es cierto?, voy a capturar ¿cuántos beneficios? Bueno, los del año 1. Si yo pospongo la ejecución del proyecto, ¿no es cierto?, y digo que lo hago en año 1, ¿no es cierto?, pero empieza a operar en el año 2, significa que yo obtengo en el primer año de operación del proyecto estos beneficios que están acá. Fíjate que el problema en este caso, ¿no es cierto?, es la pregunta de cuándo, ¿no es cierto?, hacer el proyecto, ¿no es cierto?, en realidad es la siguiente pregunta: si lo hago de inmediato o lo pospongo para el año que sigue. Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer en este tipo de proyectos, cuando yo tengo demanda o beneficios independientes, ¿no es cierto?, del proyecto. Y la respuesta está aquí, tranquilo. Mira, aquí hay un ejemplo, ¿ok? Supongamos, ¿no es cierto?, que tenemos un proyecto, ¿no es cierto?, que tiene esta característica tan rara que depende de la población, ¿ok? Supongamos que yo digo, mira, lo inicio en el año 0, ¿ok? Lo que está en la primera línea acá arriba, ¿no es cierto?, es iniciarlo en el año 0. En el año 0, ¿no es cierto?, yo tengo que hacer la inversión inicial, ¿no es así? Yo voy a obtener el beneficio de 1, ¿no es cierto?, en el año 1, B2, B4, la web, lo que sigue, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, si yo digo, mira, a ver, ¿con qué lo comparo? Con posponer la inversión hacia el año que sigue. ¿Qué pasa ahí? Bueno, significa, ¿no es cierto?, que la inversión en el año 1, ¿no es cierto?, esta inversión inicial pasa del año 0 al año 1. Este beneficio del año 1 simplemente se pierde. Yo empiezo a obtener los beneficios del año 2 hasta el año N. ¿Qué tal? Entonces, ¿no es cierto?, yo puedo, ¿no es cierto?, hacer un flujo de caja. ¿Qué es lo que hago? Sumo. Sencillo, ¿no es cierto? Sumo estas dos cosas, ¿no es cierto? Construyo un flujo de caja, ¿no es cierto?, de la alternativa. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de anticipar el proyecto? ¿Qué es lo que voy a obtener, ¿no es cierto?, si yo hago ahora el proyecto? Mira, aquí está. Si yo hago el proyecto, voy a tener que invertir al tiro. ¿Ok? Voy a obtener, ¿no es cierto?, los beneficios del año 1, más la inversión inicial que ya la voy a haber hecho antes. ¿Te das cuenta? Y el resto, nada. La diferencia entre uno y el otro, ¿no es cierto?, es 0. Porque todos los demás flujos son iguales. Entonces, el van de anticipar el proyecto está aquí. Es la inversión inicial, ¿no es cierto?, en negativo, porque la estoy haciendo ahora, ¿no es cierto?, más la inversión inicial, ¿no es cierto?, pero 1 más R. Partido por 1 más R. ¿Te das cuenta? Porque, ¿no es cierto?, no hacer la inversión y dejar la plata guardada durante un año, ¿no es cierto?, me va a proporcionar 1 más R, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? O sea, dejar la plata guardada, gastarla el próximo año, ¿no es cierto?, significa que tengo que actualizarla a valor presente. Más el beneficio del año 1, porque ese lo capturo. Si yo inicio el proyecto ahora, voy a obtener los beneficios del año 1, partido por 1 más R también, ¿no es cierto? O sea, lo que estoy haciendo simplemente, ¿no es cierto?, es poner en valor presente, ¿no es cierto?, estas dos columnas que están aquí. Si esta cuestión es mayor que 0, ¿no es cierto?, entonces vale la pena hacer el proyecto al tiro. Y fíjate lo que me dice eso. Mira, aquí está el cálculo matemático. Lo que estoy haciendo es decir, mira, B1 menos, o sea, lo que estoy haciendo acá es simplemente, ¿no es cierto?, sumar 3 cosas, ¿ok? 1 más R, ¿no es cierto?, que es lo que me queda acá. O sea, 1 más R por la inversión inicial, ¿no es cierto?, más la inversión inicial, te queda esto que está acá, bla, 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 ¿no es cierto? Ya, da lo mismo. Ahí está, la condición. Fíjate que me conviene anticipar el proyecto, ¿no es cierto?, si es que los beneficios del primer año de operación sobre la inversión inicial es mayor que la tasa de descuento. Obvio, ¿o no? ¿No era como obvio esa weá, o no? ¿Sabes por qué te digo que es obvio? Porque la alternativa, ¿no es cierto?, hacer la inversión hoy día, ¿no es cierto?, es dejar la plata guardada. ¿Guardar o invertir en otra cosa? ¿Y cuál es la tasa de descuento que representa tu costo de oportunidad del capital? R, pues bueno. O sea, lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto?, es que lo que hago. Si hago el proyecto en el próximo periodo, ¿no es cierto?, yo tendría que obtener una rentabilidad mayor, ¿no es cierto?, o usar la plata hoy día, ¿no es cierto?, en otra cosa, para posponerlo en el próximo periodo. Así de corto. Esto que está aquí chanchita, ¿no es cierto?, se conoce como la tasa de rentabilidad inmediata. La TRI. Esto que está acá, ¿no es cierto?, es la tasa de rentabilidad inmediata.
Por supuesto, uno podría decir, oye, y el próximo año a lo mejor me convendría también posponerlo. Bueno, así es el mismo cálculo. Los beneficios del primer año, ¿cierto? Partido por la inversión inicial, y si eso es mayor que la tasa de descuento, te conviene hacerlo. Así de sencillo. Again, chanchitos, esto también se utiliza, ¿no es cierto?, para, ¿cómo se llama esto? Para las empresas privadas. De hecho, dimos un montón de ejemplos privados. ¿Ok? Supermercados, mall, multicines, ¿no es cierto? Un montón de cosas más, algunas franquicias, ¿no es cierto? Qué sé yo, se evalúan de esta manera, por rentabilidad inmediata. ¿Te conviene hacerlo ahora o posponerlo un año? En evaluación social de proyectos, ¿no es cierto? Esto es súper importante. O sea, que si yo, no sé, por la ruta aquí a Zapa, ¿no es cierto? Que si yo pasa congestionada, que si una tremenda casa de puta, ¿no es cierto? Y siguen usando alquitrán. O sea, esa weá del pavimento, ¿ok? Asfalto. ¿Por qué no lo cambian a algo más mejor, como a hormigón, por ejemplo? La respuesta de Chanchito, ¿no es cierto?, es que algún día lo va a hacer, pero no es el momento todavía. Para un camino de hormigón, ¿no es cierto?, tú necesitas mucho más densidad de tránsito, necesitas más beneficios. Eso significa que este camino, ¿no es cierto?, que está acá, algún día va a alcanzar una densidad de tránsito todavía mayor, y que si yo quiero, ¿no es cierto?, probablemente, y ahí sí va a ser necesario instalar un camino de hormigón. Como esos, docenas, centenares, casi todas las pautas de evaluación de proyectos incorporan este indicador, el indicador de la tasa de rentabilidad inmediata. Porque, qué sé yo, mucha infraestructura pública, ¿no es cierto?, en realidad depende de variables externas al mismo proyecto. ¿Cuándo amplías el hospital? ¿Cuándo construyes un nuevo hospital? ¿Cuándo aumenta la cantidad de juzgados? ¿Cuánto aumenta la cantidad de, no sé, de notarios? Rentabilidad inmediata. No se pregunta si la cuestión es rentable o no. Lo va a hacer alguna vez. ¿Ok? La pregunta es ¿cuándo? ¿Estamos, Shanshu? Sí, profe. Entonces es como cuando se justifique, ahí recién se va a hacer un proyecto. Como por ejemplo, hacer una calle de hormigón, pero en Azapa no se va a justificar, entonces no se va a hacer porque no está Porque no hay el suficiente trayecto cantidad de de autos como usuarios. para hacerlo. Por No hay, ejemplo, por Gallinazo. claro, porque todavía no hay la cantidad suficiente de usuarios. ¿Te das cuenta? Claro, vale, vale. Entiendo. Eh, de hecho, ¿no es cierto? Hay ciertos proyectos como las obras concesionadas en obras públicas, ¿no es cierto?, que dependen crucialmente de la cantidad de usuarios que tengáis. De hecho, ahí se justifican incluso como las obras concesionadas, ¿no es cierto? Hoy día se tarifican de alguna manera, ¿no es cierto? De nuevo, ¿no es cierto? La concesión opera sobre el criterio de rentabilidad inmediata. ¿Cuándo se hace necesaria una cosa como esa? Que si yo en Chile sé que se pueden concesionar hospitales, cárceles, ¿no es cierto?, edificación pública, carreteras, puertos, aeropuertos, etc. ¿Cuándo va a ser conveniente hacer una cosa como esa, ¿no es cierto? Bueno, cuando el uso, la cantidad de usuarios, ¿no es cierto?, con plata, por supuesto, sea suficiente para financiar la rentabilidad del primer periodo de operación del proyecto. ¿Okay? Cuidado con esto, chanchitos. Este tema, ¿no es cierto?, tiene una derivada, ¿no es cierto?, que se me había olvidado mencionarla, ¿no es cierto?, y es que hay mucha gente, ¿no es cierto?, que está diciendo, mira, a ver, ejemplo, el proyecto de la cultura Chinchorro y la Casa de la Espada, ¿no es cierto? Se había proyectado un edificio de 50 millones de dólares para albergar las momias Chinchorro. Y alguien podría decir, oye, esa huevada, ¿qué significa? 50 millones de dólares para construir un museo. Entonces la respuesta es que te digo nada, ¿no es cierto?, es que eso iba a traer mucho turismo. Y suele ocurrir de esa manera, ¿no es cierto? Que si yo, hay gente que te dice, mira, que si yo, lo que te tenés que hacer, ¿no es cierto?, es instalar banda súper ancha, ¿no es cierto?, WiMAX gratuito en toda la ciudad, ¿no es cierto?, porque eso atrae mucha gente para invertir. O que si yo, ampliar el puerto, ¿no es cierto?, para que puedan llegar buques Panamax, buques cercanos a las 300.000 toneladas y puedan anclar en el puerto, ¿no es cierto? Esos chanchitos es poner la carretera delante de los caballos.
Si alguien te dice, oye, ¿sabes qué vamos a construir? Probablemente se va a construir el gran museo de Puchinchorro y gastar 50 millones de dólares en un museo, ¿no es cierto? Eso puede ocurrir, puede ser rentable. Cuando tengáis alrededor de unos 200.000 turistas al año. Cuando tengas los 200.000 turistas al año. Y no al revés. ¿Cacháis? Y no al revés. Los proyectos, ¿no es cierto?, son independientes de la demanda. ¿Okay? O sea, cuidado con ese asunto, ¿no es cierto?, porque es un argumento súper, súper repetitivo. ¿No es cierto? Yo se lo he escuchado a un montón de gente decir, hagamos una hueá monstruosa, ¿no es cierto?, porque eso va a traer público, va a generar ventas, va a traer clientes, va a traer turistas, va a traer un montón de cosas. ¿Okay? Eso no ocurre, es al revés. ¿Okay? Eso. ¿Ok? Sigamos. Había un tema, ¿no es cierto? Este tema, ¿no es cierto? Este es un temita, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver a la pasadita. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver a la pasadita, en realidad no deberíamos alcanzar ni a verlo hoy día. Ya, dejémoslo aquí, tranquilos. La próxima clase vamos a ver un par de temas sueltos más, ¿no es cierto?, que me parecen importantes, la cuestión del tiempo, ¿no es cierto?, y este tema que está acá. ¿Ok? De nuevo, son temas, ¿no es cierto?, que tienen cierta importancia y los vamos a verificar, vamos a ver por qué. ¿Ok? Chicos, dudas, inquietudes, alcances, dudas, sobre todo. Preguntas. Ninguno, profe. ¿Estamos todos súper? Pablo, Todo bien, todo bien. ¿todo bien? Fantástico. Ya, chicos, un gustazo habermelos visto. Que lo pasen, Shanshu. Nos vemos en la próxima clase. Yo, profe, cuídese. Chau, chau. Chao, profe, nos vemos, cuídese. Chau.